se basa sobre esta regla inferencial. Entonces, Q, ¿no? Esto es modos poniendo ponens. La demostración directa se basa en esta regla de inferencia. ¿Cómo podemos decir? Entonces, esto también nosotros lo podemos escribir una secuencia de pasos. Por ejemplo, esto también podemos expresar de esta forma. Empezamos de una P y se puede concluir una P1 y de P1 se puede concluir una P2, de P2 se puede concluir una P3, etcétera, etcétera, y de una Pn se puede concluir una Q, en este caso, una Q, ¿no? De esa manera. Por tanto, Q, ¿se dice esto? Por tanto, Q, ¿no? Modos poniendo ponens es una secuencia lógica de un encadenamiento de pasos lógicos. Esto significa esta secuencia de pasos lógicos. Se basa en esa regla de inferencia, la demostración directa. Sabiendo que P es verdad, podemos concluir que Q es verdadero, ¿no? De esta manera. Veamos entonces. Directamente vamos a utilizar con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Ejemplo, a ver, vamos a hacer una demostración. Sea para nosotros n que pertenece a los enteros, ¿no? A los enteros, al conjunto de los enteros. Entonces, si n es par, entonces n al cuadrado es par, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo muy conocido, ¿no? Se puede demostrar, ¿no? Tenemos que demostrar mediante la demostración directa. Demostrar. El enunciado dice, si este n, sabiendo que pertenece a los enteros, los números enteros, ¿no? 0, menos 1, ¿no? ¿Cuáles son los enteros, por si acaso? Antes de que entremos a la teoría de conjuntos, los enteros son menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Los enteros son esos números, conjunto de los números enteros, ¿no? Entonces, si n es par, entonces elevado ese número al cuadrado tiene que ser par. Tenemos que demostrar. Entonces decimos, n, ¿no? Es par. En este caso, esto es así. Esto también podemos escribir así, ¿no? A ver, lo podemos escribir así, de esta manera. Si n es par, entonces es lo mismo, es par, ¿verdad? Entonces, esto sería P. Este es P, este es Q. A esto se llama hipótesis, a esto se llama tesis, ¿no? O sea,
O sea que utilizamos la condicional, es esta condicional, que también se puede expresar como modos pones una secuencia encadenada de, lógicamente, y se concluye Q, ¿no? Sabiendo que las premisas son verdaderas, lógicamente se concluye Q, ¿no? En este caso. Si P es verdadero, N es par, N puede ser cualquier número, ¿no? Dentro de este conjunto puede ser -2, puede ser 2, 4, ¿no? Es par en este caso. Claro, los números enteros también pueden ser impares, ¿no? Pero en este caso dice que si N es par, ¿no? Puede ser 2, 4, etc., ¿no? Entonces, elevamos al cuadrado también tiene que ser par, ¿no? La demostración es empezar de este lado y llegar a este lado, concluir, ¿no? Modos poniendo, dice, empezar de P y concluir Q. Pero en ese proceso de demostración tenemos que utilizar, lógicamente tiene que estar encadenado el razonamiento o los argumentos o las premisas tienen que estar lógicamente verdaderos. Entonces, sigamos aquí, ¿no? Si N es par, si N es par, una forma de escribir que N es par, para decir que N es par, ¿cómo se escribe? Dos veces K, en este caso, de esa manera, 2 veces K. Esta K puede ser cualquier otro número, en este caso, a ver, 2 veces, sí, también tiene que ser entero, ¿no? K tiene que ser un entero, puede pertenecer también a los enteros, ¿no? Puede pertenecer también a los naturales, también, ¿no? Depende, en este caso vamos a decir que es que pertenece a este mismo conjunto. Entonces, un número par se puede escribir de esta forma. ¿Por qué se escribe de esta forma? Porque cualquier número, en este caso, cualquier número, si n es, a ver, si n es igual, digamos, no, si k es igual a 3, entonces, ¿cuánto sería n, no? N va a ser igual, 2 veces 3 es igual 6. Sigue siendo par, ¿verdad? Sigue siendo par. 2 veces 3, ¿no? Así K puede ser, por ejemplo, puede ser 4. Entonces, N va a ser igual 2 veces 4, diciendo 8, ¿verdad? Así, ¿no? Por eso podemos escribir un número par así. Podemos escribir así. Y ahora tenemos que demostrar que elevado este número al cuadrado tiene que ser par. Entonces, digamos, ¿no? Elevamos al cuadrado este número, ¿no? De esa manera. Entonces, n al cuadrado es igual 4 veces k al cuadrado, ¿no? Sería así. Si hacemos la operación. Ahora, a partir de aquí, ¿cómo podemos expresar esto? Podemos expresar que n al cuadrado es, esto podemos decir 2 veces k al cuadrado, ¿no? Entonces, n va a ser n al cuadrado, también se puede escribir como 2 veces esta parte lo podemos escribir, toda esta parte que está entre paréntesis, es cualquier otro número, puede ser P mayúsculo, digamos, otro número, puede ser L, entonces, 2 veces P. ¿Esta qué es? ¿Qué nos indica esta parte? Elevado al cuadrado, el número n es esto, elevado al cuadrado, otra vez dice, es un número par.
¿no? N elevado al cuadrado es otra vez un número par. Así de esa forma podemos demostrar, o sea, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir esto? Si a este número n, aquí el hipótesis dice que es verdadero, ¿no? Es par, afirma que n es par, entonces se puede escribir de esta forma, 2 veces multiplicado por un número, en este caso puede ser que pertenezca a los enteros o naturales, ¿no? Entonces, si elevamos al cuadrado, porque dice demostrar que n elevado al cuadrado tiene que ser otra vez par. Como un número par se puede definir 2 veces por un otro número, aquí también está al cuadrado, 2 veces por un número cualquiera, ¿no? Entonces, cumple. Entonces, esa es la demostración directa. Nos estamos basando en esta regla de inferencia modos poniendo pones, o si no, condicional P, entonces Q, ¿no? Nada más, o sea, se pueden utilizar estas reglas de inferencia, P, entonces Q, en cualquier demostración directa, partiendo de este lado, digamos a este lado, por eso se llama método de demostración directa, ¿ya? Pero siempre tiene que ser los razonamientos, tienen que estar siempre lógicamente razonados, ¿no? Estas son propiedades que ya están demostradas también, ¿no? En otros momentos, en otras propiedades, ¿no? Entonces, de esa manera son definiciones, propiedades que ya están demostradas, nos basamos en base a esos argumentos y finalmente resulta que n al cuadrado otra vez se puede n al como un número par. ¿Por qué? A ver, para cualquier número n que sea, escogemos aquí, siempre va a ser, por ejemplo, menos 2 al cuadrado, ¿no? Es otra vez 4 par, ¿no? N tiene que ser pares, ¿no? N tiene que ser par. N tiene que pertenecer al par, ¿no? Y el 0 es par, se define como par. Entonces, otra vez, 0 es par. Escogemos 2. 2 a la 2, 4. Sigue siendo par, ¿no? Escogemos 3. 3 no es par, ¿no? No podemos escoger 3, ¿no? 3 no podemos escoger porque es impar, ¿no? La condición dice que n tiene que ser par, ¿no? No podemos escoger aquí la 3 porque es impar. 4 sí podemos escoger, si es 4, a ver, 4 a la 2, ¿no? Es 16, otra vez par, ¿no? Se puede escribir así. ¿Y cómo se escribe esto? A ver, ¿por qué tiene esa forma de escribir? Entonces, esta parte lo voy a borrar, a ver. Si escogemos 4, entonces, ¿por qué dice que esta conclusión es así, no? A partir de aquí, por ejemplo, 2 veces 8. 16 sería, ¿no? ¿Está? Al cuadrado. Dices, esto es, en lugar de 8 está diciendo, puede ser cualquier otro número. En este caso, lo hemos puesto 2 veces. P puede ser 8, ¿verdad? P puede ser 8. Puede ser otro número. Entonces, de esa manera, podemos verificar, ¿no? La demostración directa. A ver, uno más, otro ejemplo más. Entonces, vamos a hacer otra demostración indirecta. Ahora, otro ejemplo. Similar al anterior, ¿no? Dice demostrar, ¿no? Demostrar. Si, en este caso, A, que pertenezca a los enteros, una variable A. Entonces, si A
es impar, ¿no? Es impar. Demostración directa también, ¿no? En este caso directamente lo vamos a hacer. Entonces, a al cuadrado es impar. A al cuadrado es impar. ¿Sí? Nada más. Si A es impar, entonces debemos demostrar, ¿no? Demostración o como una solución, ¿no? Ahora, cuando decimos que A es impar, ¿cómo se define un número impar, no? A es igual 2 veces un número impar se define así. 2 veces K, también puede ser K otro número. ¿No? Este es un número par, sumado un número, siempre va a ser impar este número, porque el P, entonces Q, P es una hipótesis que tenemos que, este es P, ¿no? P, este es Q. Entonces, si es así, entonces tiene que ser así, ¿no es cierto? Entonces P, entonces Q es impar, entonces se escribe cualquier otro número de esa manera. Entonces, ahora debemos demostrar que ese A al cuadrado es impar. Entonces, nada más que lo que tenemos que hacer es esta operación, ¿no? 2 veces K. ¿Sí? Elevamos al cuadrado. Y este número elevado al cuadrado tiene que ser impar. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer las operaciones, ¿no? Esta parte algebraicamente es 4K más 4K más 1, ¿no? Sería así la operación algebraica de esa parte. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos factorizar 4, ¿no? Esto sería así. 4 factorizamos, esto queda así, ¿no? Aquí sería K. Entre estos dos términos más más o menos ya tiene esta forma, ¿no? Para ser impar tiene que tener esta forma, ¿no? Pero sí, aquí tiene que ser 2, ¿no? Entonces seguimos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Otra vez este 2 deberíamos hacer factorizar de esta forma más 2 veces sería así. A ver, sería así, ¿no? Para que tenga esta forma, porque un número impar tiene que estar escrito de esta forma. Ahora sí, ya esto tiene, ¿no? Si trasladamos esto, aquí, esto sería así, ¿no? Esta parte es 2. En lugar de todo esto que está entre paréntesis, una letra L. L para nosotros puede ser otro cualquier número, ¿no? Otro cualquier número, L, vamos a decir, L más 1. Ahí está. En este caso, ya tiene esta forma de escribir. Un número impar se escribe así. Elevado al cuadrado también se escribe de esta forma, que es impar, ¿no? Entonces, por eso hemos demostrado que se dice lo que queríamos demostrar, ¿no? Cuando llegamos a la conclusión de que A al cuadrado es otra vez impar, entonces hemos demostrado una demostración directa, partiendo de este lado de la hipótesis y llegamos a la tesis, ¿no? Pues de esa manera, una demostración directa. Directa es empezar por el lado de P y llegar a la conclusión Q. Demostración directa. Nada más. De esa manera. Ahora, otra demostración que sería indirecta. A ver, otra demostración indirecta. ¿Cómo sería? Aquí lo voy a borrar, esta parte lo voy a borrar. Una demostración indirecta. Demostración indirecta.
una demostración indirecta. ¿En qué casos podemos utilizar una demostración indirecta? Entonces, tenemos una demostración indirecta sería por ejemplo, demostración, ¿no? Demostración por contrarrecíproca, por contra. Esta sería la demostración indirecta, pero a eso se llama demostración por contrarrecíproca. O sea, indirectamente demostramos, ¿no? Sería así. Una demostración. Demostración por contrarrecíproca es una demostración indirecta. A ver, ¿en qué consiste eso? Por ejemplo, este enunciado podemos demostrar indirectamente. A ver, un ejemplo sería así. Sí. A al cuadrado es par, ¿no? Par. Entonces, A es par, ¿no? Así. No solamente se puede demostrar este tipo de ejemplos, puede haber otros tipos de ejemplos. En vez de A puede ser una fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos entender es la metodología, cómo se demuestra indirectamente, ¿no? Entonces, de esa manera, ahora para demostrar esto vamos a utilizar esta ley lógica, ¿no? Nosotros sabemos que hemos estudiado en la lógica esto, ¿no? Esto es equivalente a no P, entonces no Q. Es una ley lógica. Además es una tautología esto. O sea, estas leyes, el uso de estas leyes nos puede favorecer en la parte de demostraciones. Exactamente. Muy bien, ¿no? Estas reglas nos sirven para demostrar, ¿no? Por eso, esta ley lógica son equivalentes. Al ser equivalente, es una tautología, ¿no? Porque esta equivalencia también significa sí, solo sí. Entonces, aquí tendría que, si hacemos una tabla, esto tiene que ser verdad, 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 ¿no? De esa manera. Todos tienen que ser verdad si hacemos una tabla de valores de verdad. Es una tautología. Sin embargo, esto nos ayuda a demostrar. ¿Por qué en qué casos tenemos que utilizar esta demostración indirecta o demostración por contrarrecíproca? Porque la teoría dice, si del lado del P, de este lado, P, queremos llegar a este lado, si es complicado, difícil ir de este lado para concluir esto. En esos casos es aconsejable, dice la teoría, ¿no?, de utilizar esta ley contrarrecíproca para demostrar esto. En algunos casos puede ser difícil partir de este lado para concluir de este lado, ¿no? Entonces, en esos casos se utiliza la contrarrecíproca. ¿Por qué? Porque el hecho de demostrar P, entonces Q, es lo mismo que de demostrar no P, entonces no Q, ¿no? Aquí estamos mal, ¿no? Al revés estamos. Aquí estamos, a ver, fíjense. Tenemos que hacer la contrarrecíproca, es lo contrario, así, ¿no es cierto? A ver. Van a estar P, así es. Estamos al revés escribiendo, ¿no? Lo contrario es, ¿ya?
contrarrecíproca. Esta es la contrarrecíproca. Vamos a anotar aquí contrarrecíproca. Así está. Entonces, ahora vamos a partir de este lado. ¿No? Entonces tenemos, ¿qué decimos entonces? ¿Cómo vamos a, tenemos que negar esto? ¿No? Demostrar esto es lo mismo que demostrar. Entonces decimos A es impar. Impar, ¿no? Tenemos que negar, ¿no es cierto? Negar. Entonces, A al cuadrado es impar, ¿no? Su equivalente, ¿no? Su equivalente tenemos que demostrar. Entonces tenemos contrarrecíproca, es impar, ¿no? Entonces esto, si es impar, entonces 2 veces n más 1 sería, ¿no? Así. N más 1. Como en el anterior, ¿no? Simplemente aquí al cuadrado, si elevamos al cuadrado sería así, ¿no? Lo mismo que del anterior ya se convierte, ¿no? Por eso es, la contrarrecíproca es cuando de este lado, es difícil de concluir a este lado, pero nosotros por esta ley sabemos que son equivalentes, lo cambiamos, las negaciones de estas proposiciones y en este caso ya es una demostración directa, ya se convierte, ¿no? Una demostración directa. Entonces, esto es así. Esto es 4 veces n al cuadrado más 4n más 1, ¿verdad? Entonces, esto es, ya podemos factorizar otra vez, ¿no? Está, ¿no? Como en el anterior caso. ¿No? Es ya complicado y a partir de aquí simplemente concluyemos que a al cuadrado es 2 veces L más 1. Ahí está. Ahora hemos concluido su equivalente de contrarrecíproca. Equivale a demostrar esto. Es una demostración directa, se convierte, ¿no? Entonces, a partir de que A es impar, hemos llegado que su cuadrado es impar otra vez. Aquí, ¿no? Entonces, demostrar, ¿no? Entonces, como hemos demostrado su equivalente, esto hemos demostrado su equivalente de esto, entonces, esta es verdad. Por tanto, podemos decir que esta proposición planteada, esto lo podemos decir, esta proposición asterisco, es verdadero. O sea, por tanto, podemos decir, por tanto, esta proposición planteada es verdad o correcta. ¿Por qué? Por esta razón. Porque estamos demostrando su contrarrecíproca, ¿no? El hecho de demostrar esto significa demostrar esto. Como esto es verdadero y además son equivalentes, entonces hemos demostrado esto. A pesar que nos puede parecer difícil de concluir a partir de P, entonces Q, ¿no? Esa es digamos, el uso de esta parte de demostración contrarrecíproca. Solamente hay que saber por qué, cuándo se utiliza esta demostración indirecta llamada por contrarrecíproco. Cuando a partir del P es complicado, muy difícil de llegar a Q. Entonces se utiliza su equivalencia que se llama contrarrecíproca. A partir de esa contrarrecíproca utilizamos la demostración directa.
la anterior, ¿verdad? Directa. Concluimos a este lado, esto sería como que se convierte en P, otra vez se convierte en Q. Llegamos a esta conclusión, ¿no? Es verdadero, ¿no? A es impar. Un número impar se puede escribir siempre así, más uno, así, ¿no? Concluimos y otra vez su cuadrado es impar, porque se escribe otra vez de esta forma. Y por tanto, hemos demostrado este lado, ¿no? Este lado. Y por tanto, como son equivalentes, como es una tautología, hemos demostrado esto. Por eso decimos que el asterisco está bien planteado, ¿no? De esa manera. Esto puede ser importante para la parte de demostración en cálculos, ¿no? Pero como estamos utilizando lógica, entonces, por eso la lógica es importante para la parte de demostraciones en este caso, ¿no? Utilizamos, en este caso, contra la ley lógica es una tautología, una condicional o la implicación, adaptamos así, ¿no? De esa manera. Entonces, una contrarrecíproca. Ahora, a ver, esto más vamos a demostrar por contrarrecíproca. Luego, otro método, ¿no? Uno más, un ejemplo más de contrarrecíproca. Voy a borrar esta parte. ¿No? A ver, este otro. Supongamos que esto dice demostrar, ¿no? Demostrar. Esto va a ser, digamos, esto. Este triángulo para decir que esta proposición, dice así, sí. Aquí vamos a decir sí, sí, A. A más C, no, de esa manera, es menor que B más C. Entonces, A es menor que B. A es menor que B. ¿Sí? De esa manera, planteado, tenemos que utilizar otra vez la contrarrecíproca, ¿no? De eso se trata, una demostración indirecta. En algunos casos se puede demostrar esto directamente, pero en este caso estamos diciendo que es difícil de concluir a partir de este lado para llegar a este lado, ¿no? De eso se trata. De eso se trata. Puede ser cualquier otra demostración, ¿no? En algunos casos puede ser directo de este lado, pero cuando se nos complica que es difícil de llegar a partir de este lado, es difícil de llegar de este lado a este lado, entonces su contrarrecíproca. Y la contrarrecíproca puede ser mucho más fácil, mucho más simple, ¿no? Por eso. Entonces, esto a la fuerza lo vamos a tener que utilizar en este momento la contrarrecíproca para, como estamos haciendo un ejemplo, esta proposición planteada de esta forma, vamos a decir que este es un triángulo para al final concluir, ¿no? Esa proposición, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo sería? Entonces tenemos que plantearnos al revés, ¿no es cierto? Tenemos que negar esto. Negar este lado Q en negar P, ¿no? Entonces, la negación de Q, ¿cómo sería? Entonces sería así, ¿no? A es mayor o igual que D, ¿no? De esta parte. Bueno, ya. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer esto? Esto, ¿no? Esta parte, la negación de esta parte sería así, ¿no? A más C mayor o igual a D más C. A ver.
P tenemos que negar, ¿no? Q, a ver, estamos aquí. Tenemos que negar esto y negado esto, ¿no? Pues a ver. Vamos a... de un poquito, que se ha apagado la pantalla, ¿no? Ya. Entonces, A más C mayor que B más C. ¿Está negado? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué podemos escribir también? Aquí podemos escribir esto así. A, esto lo podemos pasar a este lado. Eso se puede escribir también así, ¿no? Tenemos que llegar aquí, ¿no? A partir de esto, aquí, ¿no? Entonces, decimos. Podemos sumar, estamos partiendo de este lado. Esto es así, ¿no? Esto es así. Esta parte es no Q, ¿no? Esta parte es no Q. No Q. Esto es... esta parte es no P, ¿no? ¿Sí? Así está. No Q, no P. No Q, no P, ¿no? Así está. Entonces, tenemos que llegar a este lado, partiendo de no Q, llegar a no P, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo podemos llegar, no? Podemos decir, a ver, esto así. A ver, esto podemos hacer así. Porque a partir de aquí, ¿cómo podemos llegar a este lado, no? Esto sería así, ¿no? A ver, esto sí puede hacer esta operación, ¿no? Más C menos B. Sería así, ¿no? A ver, esta parte. Simplemente que se note que estamos sumando así, ¿no? Se puede hacer, ¿no? No lo estamos afectando. Es como sumar un cero neutro, ¿no? Y esto lo podemos hacer así, ¿no? Lo podemos hacer esto así. A más C podemos agrupar. Esto podemos factorizar. B más C. De tal forma que tenga esta forma, ¿no? Estamos tratando de llevar a esa forma, ¿no? Simplemente hemos sumado esta proposición o esta variable C, ¿no? Como son signos contrarios, no lo estamos afectando. Agrupamos, factorizamos el signo, y si vuelve de esta forma, ya está lo mismo, ¿no? Pero en este caso, solamente tenemos que llegar a esta conclusión, ¿no? A partir de aquí, A más C, si esto lo pasamos al otro lado, sería así, ¿no? Más C, ¿no? Hemos concluido a esto, ¿no? Hemos concluido que eso es igual a eso. Entonces, ¿no? Hemos concluido que esto es, ¿no? Hemos llegado a no P. Lo que queríamos demostrar. Por tanto, esta proposición es correcta o verdadera. ¿Sí? ¿No? Nada más esa es la demostración contrarrecíproca. Así. N formas de fórmulas puede haber así.
n es un entero, pues es así, ¿no? Diferentes formas de plantear. P pueden ser, no sé, otras expresiones algebraicas, es decir, que esto es así. Si es complicado, nada más eso hay que tener presente en la mente. Si a partir de Q es difícil de llegar a Q, ¿no? A partir de P, se plantea su contrarrecíproca, y a partir de su contrarrecíproca es una demostración directa. Y como hemos demostrado su contrarrecíproca y es equivalente a esto, entonces hemos demostrado eso indirectamente, ¿no? De eso se trata. Indirectamente hemos demostrado. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer otra demostración. Se llama demostración por el absurdo. Entonces, eso también es importante. Es importante conocer estos métodos de demostración. Sobre todo entra en cualquier área de la matemática, ¿no? Demostración indirecta sigue siendo, pero ese es por el método del absurdo, ¿no? Método por el absurdo, ¿no? Se dice, es una demostración indirecta, pero por el método por el absurdo. Método del absurdo, también se dice. Método del absurdo, vamos a decir así, ¿no? Del absurdo. Es lo mismo. Entonces, a ver, un ejemplo. A ver, un ejemplo que para nosotros, los más conocidos, para que tengamos que nos facilite la comprensión, ¿no? Por ejemplo, esta demostración ya hemos visto, ¿no? Si a al cuadrado es par. Es par. Entonces, ¿no? Esto ya hemos demostrado. A es par, ¿no? De esa manera planteado, es una condicional o implicación, es par, ¿no? ¿Y cómo podemos demostrar por el método del absurdo, ¿no? Ya sabemos dos métodos hasta este momento. Método directo, partiendo de este lado, podemos llegar a este lado. Ahora, cuando es difícil de demostrar, se hace complicado a partir de este lado, llegar a este lado, utilizamos la demostración contrarrecíproca. En este caso, supongamos que queremos demostrar, tal vez nos parece también difícil de este lado llegar a este lado. Entonces, por el método del absurdo. El método del absurdo tiene otra ley lógica también. Vamos a decir, entonces esto es así, ¿no? Esto es P. Este lado es Q, ¿no? Hipótesis, tesis, ¿no? Sí, se dice. P, entonces Q. Ahora, el método del absurdo tiene otra fórmula, otra ley lógica con el que podemos demostrar. Entonces, esto es así. Voy a anotar aquí. ¿Cuál es esa P entonces, no? P entonces Q. Tiene que ser equivalente a. Esto, equivalencia, vamos a sí, solo sí, porque también se puede manejar una equivalencia como una sí, solo sí. Sí, solo sí. P y no Q. P y no Q. Entonces aquí, R y no R. De esa manera, ¿no? Debemos utilizar esta
esta lógica proposicional, esta fórmula lógica, que para nosotros es importante para demostrar por el absurdo. Este es el absurdo, ¿ya? Este es el que vamos a utilizar. Método del absurdo. Absurdo quiere decir que no es correcto. Falso quiere decir absurdo. Entonces, en este caso, ¿dónde se produce absurdo? Aquí. Ere y no ere, ¿no? Por un lado dice que puede ser así, ¿no? Verdadero y no verdadero. Anteriormente en las tablas de leyes de verdad, leyes lógicas, hemos utilizado, ¿no? Cuando chocan, el mismo se afirma y el mismo se niega, ¿no es cierto? Ahí está el absurdo. Aquí está el absurdo porque esa conclusión no es correcto, es absurdo o falso, ¿no? Entonces debemos utilizar esa fórmula. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar por el método del absurdo? Así. Solución o la demostración, ¿no? A ver, esta parte es un poco, se necesita mucha concentración, mucho análisis. A ver, entonces, ¿cómo sería? Esto dice así. Usted quiere demostrar P, entonces Q, dice. ¿Quiere usted demostrar que está planteado de esta forma P, entonces Q? Sí, nosotros decimos, entonces haga esto. Haga estas cosas para demostrar esto. Haga estas cosas. Si usted lo hace de esta forma, lo convierte todo esto, y al final se le aparece esta contradicción, quiere decir que lo que ha supuesto es falso. Es falso, esto dice. Y entonces, este es correcto, ¿no? Aquí es medio abstracto aquí. ¿Qué dice? Si piensas aquí, así debemos entender, si piensas que esto es, no crees que es verdadero, no crees que es verdadero esto, entonces, la negación de esto es verdadero. O sea, ¿qué es? Esta parte, la negación de esta parte en P, entonces Q, este es equivalente a P, no Q. Eso tenemos que complementar. O sea, ¿qué dice? Si crees que esto es falso, estás negando, entonces debes de demostrar esto. ¿Ya? Si crees que esto es falso, por eso método indirecto. Además, absurdo, porque si creemos que esto es falso, entonces su equivalente debe ser verdadero. Entonces, debemos demostrar esta parte. Si en el proceso de la demostración no nos aparece esto, entonces esto sería verdadero. Pero como siempre nos va a aparecer esto, entonces esto lo que estamos afirmando es falso. Y por tanto, esto es verdadero. ¿No? Es parecido como el otro. Entonces decimos, estamos diciendo que para nosotros esto no es verdadero. Si no es verdadero, entonces por esta ley, por esta fórmula, dice, haga entonces esto, su negación. Si estamos negando, haga esto. Entonces anote, ¿cuál es el P? Anote esto. A es par. Y niegue Q. Entonces A es impar. Aquí, a ver. ¿Cómo más vamos a ilustrar esto, lo que estamos haciendo aquí? Ya sería el P. Sigue siendo P, esta parte, no Q. Negado eso, ¿no? ¿Verdad? No. Ahí está. Se necesita analizar muy bien, ¿no? Estamos negando.
de entrada no le creemos a esto. Decimos, esto no es verdad. Si no es verdad, entonces su equivalente debemos creer que es la negación de esto debe ser verdad, esto debe ser verdad. Estamos en esta parte, entonces pensamos que esto es verdadero. Entonces, a partir de aquí, por el método directo avanzamos. A ver, avanzaremos entonces. ¿Qué resulta? ¿No? Al cuadrado, ¿no? Es par. A ver, en este caso, si A es impar aquí, entonces, ¿cómo se escribe A? Dos veces algún número, puede ser K, ¿no? K más 1. Así sería, ¿no? Como son, por la ley de simplificación, podemos empezar de este lado, de cualquier lado, por ley de simplificación, no. Pero empezaremos de aquí. Este es impar, dice, ¿no? Entonces, si es impar, sería así, ¿no? Aquí ya no hay condicional, ¿verdad? Simplemente dice, A es impar, entonces podemos escribir así. Y ahora, elevado a esto también tiene que ser par, ¿no? Tiene que ser par. A ver, escribimos entonces aquí. Aquí lo podemos escribir así lo voy a, así. Pues, A al cuadrado, 2 veces K más 1, tiene que ser par, ¿no? Entonces esto lo va a hacer así. Esto es así, 4. Esto directamente lo voy a hacer así como una operación, ¿no? Así, factorizando directamente. Este ejercicio es el anterior ejercicio que hemos resuelto. 2 veces K cuadrado más 2 veces K más 1. Sería así, ¿no? A ver, esta parte, para facilitar operaciones rápidamente, esto lo vamos a hacer así, ¿no? En la anterior ya hemos resuelto también esta parte. Se puede escribir todo al cuadrado, se puede escribir de esta forma, ¿no? Ahí está. Entonces, se puede escribir así. ¿Entiende? A ver. Solamente lo estamos organizando, asociando, para que resulte que A al cuadrado sea par, ¿no? Sea par, ¿no? Entonces, esto es así. A partir de aquí, podemos decir que esto es 2 veces, pero esta parte sería así, ¿no? Esta parte puede ser cualquier otro número, vamos a decir L, que sea L. El factor de ese, el resultado de, entre paréntesis, puede ser otro L, otro número, pero está sumando a 1. Ahí está. Entonces, en este caso, ¿qué es en esta parte? Aquí dice, A al cuadrado es par. Ahora a partir de esta afirmación, también hemos resuelto que A al cuadrado no es par, aquí es impar, ¿no? Hay una contradicción, el absurdo. A esta parte se llama, a ver, a esta parte se llama no R. Y a esta parte, ¿no? Es para nosotros esto, a ver, R, ahí está, ¿no? Esa parte, ¿no? Ahí está. Hemos negado a esto creyendo que su negación es verdadera. Pues, si es verdadero, hemos partido de aquí, suponiendo que eso debe cumplirse, verdadero. Haciendo las operaciones, definiciones concretas que sabemos, elevamos al cuadrado. Al final, al cuadrado resulta ser, dice, es impar. Este es impar. Aquí dice, al cuadrado es par, aquí al cuadrado impar. A todo ese es como una proposición, ¿no? Pero a esa proposición a la vez está negando, a la vez dice que es impar, a la vez. Un número no puede ser, ¿verdad? ¿No es cierto? Un número no puede ser a la vez. 5 es impar. A la vez no puede ser esto 5 par. Aquí impar. Impar, esto no puede ser par. ¿No? Esto sería más o menos así, ¿no? R, esta sería
no él. ¿Hay una contradicción o no? Sí, hay una contradicción, ¿verdad? Aquí. Un número no puede ser a la vez impar y también par, ¿no? Una contradicción. Aquí dice impar, aquí dice par, contradicción. Aparece esta parte absurdo. Si aparece ese absurdo, entonces se regresa. Se dice que esto es lo que nosotros estábamos afirmando, creyendo que su negación era verdadera, ahora ya no es verdadero, por esta razón, por esta contradicción. Entonces, de aquí, volvemos aquí. Entonces, este es verdadero, este es correcto. ¿Ya? Por tanto, decimos, por tanto, para nosotros esta proposición puede ser, digamos, asterisco, ¿no? Asterisco, así. Por tanto, se dice, ¿no? Por tanto, por esa razón, digo, por tanto, asterisco, la proposición planteada a un principio es verdadera, o correcto, podemos decir, ¿no? Por este absurdo, ¿ya? Por ese absurdo. Interesante es esta demostración por el absurdo, ¿no? Simplemente hay que hacer cumplir esta fórmula, ¿no? Es una demostración indirecta, ¿no? Directa quiere decir demostrar partiendo de este lado, podemos ir a este lado. Indirectamente es ya cuando negamos, empezamos del otro lado, al revés, ¿no es cierto? Pues en este caso es así. Voy a volver a repetir, a ver en qué consiste. Solamente tenemos, ¿en qué casos por el método del absurdo se puede demostrar cuando es difícil de llegar a partir de P, entonces Q, en esos casos? O si no, cuando algunas proposiciones es mucho más complicado de demostrar, ¿no? Entonces, se utiliza esta fórmula. Esta es la fórmula o el método para poder demostrar. Simplemente tenemos que guiarnos. Dice, aquí tenemos P, entonces Q. P, entonces Q. Queremos demostrar esta proposición. P, entonces Q. Por el método absurdo dice, niegue a esto, negado es esto, el resultado de la negación de este es esta parte. Si negamos esto, estamos afirmando que este debe ser verdad, ¿no es cierto? Si estamos negando esto, quiere decir que este es verdadero. Ahora, a partir de esa negación, hemos empezado aquí, ya está negado esto. Esta parte ya está negado a esto. Entonces, a partir de eso debemos demostrar como una demostración directa, ¿no? Aquí ya no hay implicación, podemos empezar de este lado o de este lado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque es una conjunción, ¿no es cierto? Una conjunción. Podemos empezar así. Al final, concluimos que A al cuadrado resulta par, y A al cuadrado también resulta ser un número impar, porque un número impar se escribe así, 2L más 1. El par es simplemente, ¿no? El par simplemente es así, ¿no? Aquí. El par sería así, ¿no? 2K nomás sería par, ¿no es cierto? Par tiene que ser 2K nomás, ¿no? Pero en este caso, este es par, dice, este es impar. Este es impar cuando se escribe aquí. Este es impar. Impar, ¿no? Este es par. Al cuadrado es impar, al cuadrado es par. Pues ya hay una contradicción. Es R y no R. Como aparece una contradicción, una falsedad, un absurdo, se regresa a este lado. Se dice entonces, esto es falso. Si esto es falso, entonces este es verdadero, ¿no? Así, nada más, de esa forma podemos utilizar este método de demostración por el absurdo. ¿No? De esa manera. Muy bien. En sus guías también está unos par de ejercicios más. Está resuelto. Solamente necesitamos la metodología como se demuestra. Ahora hay otro método.
método del contraejemplo, por ejemplo, hay otros métodos, hay otro método que se estudia, es el método de, ¿qué se llama esta demostración? Demostración por inducción matemática, es otro capítulo, vamos a llevar en otro capítulo, por inducción matemática, es todo un capítulo, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es simplemente, a partir de ahora, un ejemplo más de método por el contraejemplo. ¿Eso cómo sería? A ver, método por el contraejemplo. Esto, por el momento, voy a borrar hasta esta parte. Otro método de demostración sería otro por el método del contraejemplo. Es que también sirve para, en algunos casos, para demostrar. Esto se llama método, voy a borrar esta parte, entonces se llama por contraejemplo, demostración por contraejemplo, ¿no? Es otro método de demostración, pero para algunos casos que se presente la demostración, no para todos, ¿no? No es para todos, depende si es posible utilizar esto, ¿no? Por ejemplo, esta demostración. Puede decir, por ejemplo, demostrar, ¿no? Puede decir así, el enunciado. Si para todo, elemento que pertenece al conjunto de los números reales, ¿no? Tal que, puede decir, x al cuadrado menos 1 es mayor o igual a 0. Demostrar esto, ¿no? Es una proposición, ¿no? Todo está, lo que hemos visto también anterior, está cuantificado universalmente, ¿no? Eso ya debemos manejar, ¿no? Tal que se cumple esta proposición, ¿no? Pero queremos demostrar mediante el método de contraejemplo. ¿Cómo se demuestra? ¿Solución? ¿Solución o demostración? Esto. La afirmación dice, para todos los elementos de los números reales, se cumple esto, ¿no? Entonces, decimos, sí, a ver, contraejemplo simplemente con un ejemplo verificar. Si con ese ejemplo no cumple, quiere decir que la proposición planteada es falso, no es verdadero, mal planteado, podemos decir. Entonces, así, si en este caso nosotros sabemos que X, por ejemplo, el 0 pertenece a los números reales, ¿no? El 0 pertenece a los números reales. Entonces, si es así, entonces debe cumplir esta proposición, ¿no? Para pescar, si está afirmando es para todo se cumple, dice, ¿no? Si este 0 está en aquí, si es para todos, debería cumplir. Ahora, si no cumple, quiere decir que está mal planteado, ¿verdad? Entonces, esto sí. Por eso, con un ejemplo, nomás se hace, por ejemplo, entonces, esto es 0, esto menos 1 es, ¿qué es? ¿Qué resultado? ¿Ese es verdadero? Falso, ¿no? Este es falso. Entonces, esta proposición nosotros podemos decir que esta es una proposición planteada asterisco, digamos, toda esa proposición. Aunque podemos manejar con otra manera. Por tanto, este es falso. Por tanto, la proposición planteada, esto es falso. Entonces, no es correcto que está planteado. Solamente con un ejemplo, ¿no?
Basta, ¿verdad? ¿No es cierto? Si está para todos los elementos, 0 es un número real. Si reemplazamos, debería cumplir para que sea verdadero, pero en este caso no es para todos, ¿no? Esto es falso, ¿no? Entonces, simplemente contra ejemplos, hacer un ejemplo, o sea, reemplazar por un valor, y si se cumple, entonces quiere decir que es válido la fórmula o la proposición que se plantea. De esa manera podemos, ¿no? Así, contraejemplo, simplemente en formas, esta parte de la proposición es mucho más complicado, una fracción algebraica, simplemente lo que dice aquí para todos puede decir que existe al menos un número que está dentro de los reales. Esta fórmula se cumple, puede decir. Si se cumple, al menos que exista un elemento. Entonces, por ese contraejemplo, nos damos un ejemplo para un valor. Si es correcto, es correcto. Si no es correcto, es falso. ¿No? Con eso hemos demostrado, ¿no? Es como verificar con un valor si cumple o no cumple. Pues, si no cumple, quiere decir que no es verdadero, ¿no? ¿Sí? Simple, no es parecido como las proposiciones que hemos estudiado, ¿no? Por el contraejemplos. Este método es por el absurdo, que no nos confunda esta parte, ¿ya? Así. Contraejemplo. Algunos ejemplos más en sus guías está, no lo vamos a abarcar mucho esta parte. Lo que queremos es ya entrar a la teoría de conjuntos, porque vamos a tener una clase más, ¿no? A partir de ahora, una clase más de la teoría de conjuntos, posiblemente luego ya viene los exámenes parciales, ¿no? Pero por eso vamos en esta ocasión, en este momento vamos a entrar lo que es la